Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Maldonado Pérez y el día de hoy en esta ponencia vamos a hablar de un libro, un documento muy importante en el área de la pedagogía. Se titula Organización y Gestión de Centros Escolares, Dimensiones y Procesos. Este libro, el impacto que tiene en la pedagogía es para organizar todos los recursos, desde el personal, hasta estructurar los valores de la escuela, el reglamento, las normas y pues todo el capital humano. Eh, el capítulo 1 se titula Perspectivas teóricas de la organización escolar. Perspectivas teóricas de la organización escolar. Y pues esto se centra en teorías de cómo podemos, de cómo se puede organizar esta dinámica interna de la escuela hacia pues todo el personal, desde el alumno, padres de familias, cuerpo docente, administrativos, directivos y todos los que integran un centro escolar. Eh, entonces, este libro fue escrito por varios autores, cada uno integra un capítulo diferente. Entre ellos, pues, está Antonio Portela, José Miguel Nieto Cano y María Teresa González. El capítulo 1 en específico fue escrito por José Miguel Nieto Cano. Entonces, ¿quién fue él? ¿Quién es él? No sé si ustedes lo conocen, yo no lo conocía, pero pues es esta persona muy simpática que se ve por aquí. Él es español. Actualmente es docente de la Universidad de Murcia y es el encargado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Entonces, él sabe mucho sobre las cuestiones de organización. Y esta imagen que podemos ver por aquí, esa que se ve por ahí, es la universidad. Es una universidad grandísima. De hecho, estuve viendo fotos en Wikipedia y pues sí, o sea, esta es solamente una parte de todo lo que es. Entonces, esta persona, José Miguel Nieto Cano, se encarga de organizar toda esta universidad. Es solamente un departamento de didáctica y organización escolar. Pues es una persona muy preparada y este documento fue escrito en el 2003 y la última reimpresión fue en el año 2009. Entonces, este primer capítulo presenta dos vertientes muy interesantes, que una de estas es la perspectiva cultural, y esta persigue comprender lo social y humano interpretando sus manifestaciones simbólicas. Es decir, se basa más en cuanto a la cultura, como lo dice su título, del contexto o de quienes integran esta comunidad escolar. Entonces, pues esta tiene una epistemología subjetivista, que es por epistemología, vamos a aterrizar un poquito la palabra, pues es una palabra que se utiliza para el estudio, para la comprensión de los métodos del conocimiento, es decir, qué metodología utilizamos para obtener determinado conocimiento, ya sea el método científico, ya sea alguna metodología filosófica, es decir, de qué manera nosotros obtuvimos ese conocimiento. Entonces, pues estudia varias vertientes que se relacionan al conocimiento. Entonces, este aspecto también pretende conocer a partir de la observación de los participantes y pues dice que no hay territorios, es decir, no, la perspectiva cultural no puede determinar un área en específica, un lugar físico. Se basa más en algo que se desenvuelve en un entorno, en algo mental, en algo tradicional que se desenvuelve en un entorno. Entonces, esta perspectiva cultural, pues en primera instancia tiene la teoría subjetiva. Ya habíamos hablado un poquito de esto. La educación es una tarea profundamente moral y hasta cierto punto misteriosa, impredecible y cambiante, como lo son los centros escolares y su gestión o administración. Eh, este punto a mí se me hace totalmente cierto, totalmente válido, yo lo he experimentado. A veces los libros te dicen cómo actuar, cómo vas a sacar adelante mediante alguna estrategia, pero cada generación, cada persona y cada grupo es diferente, es totalmente diferente. Entonces a veces, basándonos en nuestra experiencia, tenemos que ir actuando según vamos
ubicando ahí cómo es el pensamiento de la persona, cómo es el contexto. Es decir, no hay una estrategia o una metodología que te va a funcionar al 100%. Entonces, a veces tenemos que agarrar pedacitos de una cosa para poder llevar a cabo lo que nos proponemos. Y sí, también es una tarea profundamente moral. Es decir, las personas que generalmente se dedican a esta cuestión de la pedagogía, los que nos dedicamos, pues sabemos que es un 90% vocación, porque es un área donde no te esperan las grandes riquezas, es un área donde no te vas a hacer millonario, es un área que más que la satisfacción es saber que estás haciendo algo positivo por la sociedad hasta donde uno pueda, ¿verdad? Hasta los limitantes que uno pueda atravesar. Dentro de la perspectiva cultural también está la teoría institucional, y esta busca la explicación de las cosas en el contexto. Es decir, ¿por qué pasa esto? La causa de un problema, la raíz de una diferencia, es decir, la explicación de las acciones, de todo lo que pasa en cuanto a la comunidad escolar. Y el punto 3 habla de la investigación etnográfica, que esta constituye la metodología de base teniendo como fuente esencial de conceptos y criterios de interpretación a la antropología social, que acuñó el término trabajo de campo en su evolución a una disciplina empírica y no especulativa. Es decir, la antropología social es un estudio en el cual nos ha brindado el conocimiento de cómo se desarrollaban determinadas sociedades a nivel mundial. Es una área de estudio muy vasta, en la cual pues, hay diferentes especialidades. Y dice también que es una disciplina empírica, porque esta se ha ido consolidando a través de pruebas y errores. Es decir, no se queda solamente en ideas, sino que hay determinados métodos, hay determinadas acciones que se van llevando en este campo, que se tienen que hacer en este campo, y no solamente especular, no solamente, yo pienso que es esto por esto, no, es lo que tú pensaste o que de qué manera se puede demostrar lo que tú estás pensando. Entonces, esto es en cuanto a la perspectiva cultural de este primer capítulo. El último punto de esta lectura es la perspectiva política. Esta se inspira en la orientación general que guía a las ciencias reflexivas y críticas, es decir, aquellas que persiguen desvelar y examinar críticamente la relación que existe entre valores y, pues como política, nosotros podemos entender que son acciones, actitudes que nos van a llevar al respeto, que nos van a llevar a una convivencia donde siempre vamos a tratar de tomar acuerdos para que ambas partes lleguen a un centro donde no se va a perjudicar a ninguna. Se va a beneficiar a ambas partes. Pueden ser grupos sociales, pueden ser grupos de pares, pueden ser personas, pueden ser una sociedad completa, una nación. O sea, hay diferentes tipos de política. Y en el primer punto habla de la teoría social, que dice que analizan las organizaciones en un contexto más general y cuestionan las formas de legitimización que consolidan y naturalizan el control, el dominio ejercido dentro y a través de aquellas por parte de fuerzas políticas y económicas. Esta teoría social fue elaborada y fue en lo que se basó Kano. Bueno, en los autores fue Morrow, Brown y Calas y Mirekik. Creo que se pronuncia así, no estoy tan seguro. Pero ellos fueron las primeras personas que hablaron de la teoría social, y Kano extrajo sus estudios y de manera empírica lo comprobó en sus cuestiones de la gestión. El siguiente punto es la teoría micropolítica. Entonces, esta se caracteriza por asumir la naturaleza compleja, inestable y conflictiva de los centros escolares. Esta teoría micropolítica, pues, lo componen este concepto de micropolítico,
haciendo referencia a que esta cuestión se va a dar en un plantel y ya, porque ese plantel va a tener personal único, va a tener alumnos únicos, padres de familia únicos, es decir, una comunidad muy característica de este plantel, donde va a haber problemáticas puntuales, va a haber un contexto social muy propio de esa región. Entonces, por eso se refiere a esta palabra de micropolítica, porque comparando con todas las instituciones que se puede apoyar en una localidad, pues estamos hablando de una. ¿Ok? Y la última es la investigación crítica. Esta dice que no se queda en comprender el significado de lo que sucede dentro de las instituciones o de la institución, sino que posee una orientación ética, define los valores morales y se orienta expresamente a poner en marcha estrategias de transformación y de mejorar las organizaciones. Esta idea, esto también lo extrajo de los estudios de Morrow y Brown. Como pueden ver, es un autor contemporáneo. Actualmente sigue estando atravesando todo lo que nosotros hemos visto, hemos vivido en cuanto a la evolución de la didáctica, en cuanto a la evolución de cómo expresar o cómo extender el conocimiento, ¿sí? Pero pues lo que nos divide son las cuestiones culturales, porque pues no hay la política nacional pues no es la misma que en España ni que en México. Las problemáticas, la ideología, es decir, la comida, o sea, muchos factores que, que entran en este entramado social. Entonces, ¿de dónde saca él todas estas ideas? ¿En qué se basó para hacer este documento? Él es un estudioso de los grupos de pares y él lo llama como un entramado social. Entonces, él lo conceptualiza como un conjunto de múltiples y diversas redes de relaciones interpersonales. Una relación interpersonal es aquella relación que se tiene con una o más personas, es decir, con uno o más agentes externos. Es decir, es una relación que puede ser de amigos, de parejas, de compañeros de trabajo, de vecinos, de compañeros de salón de clase, de muchos tipos de una forma de socializar, vaya. Entonces, él también nos explica en cuanto a los individuos y los grupos. Entonces, él expresa que son componentes básicos que conforman el centro escolar. O sea, los individuos y los grupos están en un centro escolar, ahí existen, ahí cohabitan. Y también dice que es una colectividad, un microcosmos o sistema social. Y él hace referencia a que cómo actúan las personas en un centro escolar es una actitud que ellos van a tomar al momento de salir a sociedad. Es decir, en un centro escolar pues empieza a ejercer pues la creación de equipos de trabajo, a establecer normas, a cumplir con un reglamento, a a expresar los valores, a poner los valores sobre la mesa. Es decir, nosotros qué valores estamos adquiriendo, qué habilidades estamos desarrollando, qué competencias se nos fortalecen. Y pues todo esto se da primero en un centro escolar y después se pasa a la sociedad. Entonces, él dice que son diferentes pero están juntos, o sea, los individuos y los grupos. Entonces, estos comparten tiempos, espacios y experiencias, responsabilidades y necesidades, y también buscan o tienden a relacionarse e interactuar y se afectan mutuamente. Es decir, una problemática que una persona va a tener, pues de una forma directa e indirecta va a afectar a toda esta comunidad, de alguna manera u otra. Puede ser emocional, puede ser en cuanto a una responsabilidad, puede ser en cuanto al que se impida cumplir con una meta, con un objetivo, puede afectarse de muchas maneras. Entonces, hay dos tipos de relación.
de agrupamiento de las organizaciones, que son la formal y la informal. Entonces, las relaciones formales e informales, pues vamos a darles características, vamos a aterrizarlas para saber cómo vamos a dividir una de otra. Tomando en cuenta las relaciones formales, estas son predeterminadas por la estructura oficial, posiciones, autoridades y recursos. Es decir, la persona con la que tienes una relación formal va a tener una posición en esa organización, que si va a ser el gerente, que si va a ser el subgerente, va a ser el director, va a ser el auxiliar, el coordinador, el maestro, el intendente, la secretaria, va a haber una posición. Esa posición le va a dar cierto poder, es decir, una autoridad ante alguien. Y pues obviamente va a contar ese departamento o esa, más que departamento, esa relación, va a contar con recursos. ¿Sí? Pueden ser recursos tangibles o recursos intangibles. Y estas relaciones pues se caracterizan también por el tiempo, es decir, perduran, pueden permanecer con cierta estructura a través del tiempo, al paso de los años. Y este concepto de formalización está especificado por reglas. Es decir, hablan de determinada forma, se saludan de determinada forma, van a tener ciertos horarios de convivencia. Es decir, se sigue un cierto patrón, un cierto camino, unas ciertas normas para no afectar de manera negativa o contaminar esta relación formal. Es decir, algo que tiene como objetivo cumplir con una meta. Estas relaciones también cubren necesidades de la organización, no son tanto necesidades individuales. Se pueden compaginar, pero son más que nada de la organización. Es decir, ese centro tiene un propósito y estas relaciones van a hacer cumplir este propósito. A veces estas relaciones formales pues son como muy políticas, no son tanto como de amistad. El objetivo es sacar adelante determinada meta, cumplir con una meta, lograr con una meta. Entonces, a diferencia de las relaciones informales, estas son determinadas por las características personales, es decir, la afinidad que hay entre personas, la atracción o rechazo entre individuos. Son variables en el tiempo, es decir, pueden empezar de una manera y se pueden ir haciendo más estrechas, se pueden ir haciendo más distantes o pueden cambiar la dinámica porque son opcionales. Estas relaciones informales son opcionales. Tienen un objeto de rutinarización, es decir, un comportamiento regular, van adoptando roles, van adoptando normas y valores tácitos, es decir, estas ya pueden llegar a una rutina y en determinado punto esta rutina puede ir cambiando, pero siempre van a ir cumpliendo ciertos aspectos. Van ligados, van regidos por aspectos que en su momento pueden irse moldeando. Y estas sí cubren necesidades personales, sociales particulares, es decir, la comunicación, la cohesión, la integridad, la afectividad, que te cuento mis problemas, qué me está pasando, me siento así, te pido un consejo, me das tu apoyo, este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque estas se basan en la afinidad que hay entre individuos. Estas relaciones, tanto formales como informales, se dan en un centro de trabajo y se dan de manera muy fuerte en las escuelas, y de aquí es donde se basa Cano para elaborar todo este primer capítulo sobre estas perspectivas teóricas. Entonces, los grupos son diferentes. Y en estos grupos, pues existe un equipo de trabajo, y este equipo de trabajo, pues se caracteriza por estar en un determinado departamento y este departamento tiene una comisión. Es decir, tiene un objetivo. Se va a dedicar a algo, que se va a dedicar a sacar copias, que se va a dedicar a tocar el timbre, que se va a dedicar a reportar al personal que haya faltado, que se va a dedicar de organizar a los alumnos. Es decir, tiene un objetivo muy puntual. Y también hay grupos de compañeros, que estos se dan más como en un círculo de amigos o también definido como pandillas, es decir, un grupo de 2 o más personas que tienen determinada afinidad. Entonces, para concluir, entre todos los colectivos, pues se encuentran los profesores, los alumnos y la familia.
y estos afectan continuamente a la vida del centro escolar. Por eso se toman como piedra angular en cuanto a la gestión escolar. La gestión escolar no es efectiva si no se toma en cuenta el colectivo de los profesores, de los alumnos y los padres de familia. Y pues con esta breve explicación sobre el tema, doy por concluido este podcast, esta charla, esta ponencia sobre el libro Organización y Gestión de Centros Escolares, Dimensiones y Procesos, capítulo 1. Y si les gustó, pues no olviden darme su poderoso like y nos vemos en la siguiente transmisión. Chao, chao.